¿Cómo está ahora? Esta clase vamos a ver la tasa de interés. Pero como la tasa de interés muchas veces nos afecta el segundo precio más. La tasa de interés es el precio más importante de la economía. ¿Por qué es un precio? Porque por lo menos la tasa de interés es el precio de arrendar dinero. Pido prestado para devolver, o sea, es un arriendo. Entonces, es más cosas, pero a lo menos es el precio de arrendar dinero. Entonces, es un precio. Y es el precio más importante de la economía. Pero está muy ligado al segundo precio más importante de la economía, que es el tipo de cambio. Que lo vamos a llamar siempre E. O sea, que se dio 513 pesos por $1. Entonces, esta clase hace referencia a la tasa de interés, pero como está a veces muy ligado al tipo de cambio, vamos a pasar primero brevemente el tipo de cambio, después vamos a pasar más profundidad, para que los ejemplos tengan sentido. Porque hay veces que si no los ejemplos sobre tasa de interés no van a perder sentido si no tenemos una idea mínima de lo que queremos decir del tipo de cambio. Entonces comencemos con lo que vamos a pasar más superficialmente, que es el tipo de cambio. Entonces lo primero es pensar que en un eje hay peso por $1. En ese eje están pesos por dólar y que acá tenemos dólares. Ya tenemos una simplificación. Que estamos diciendo que tipo de cambio es sinónimo de dólares. Pero la verdad que es sinónimo de euros también, de yenes, de reales, de pesos argentinos. Entonces, tipo de cambio uno lo asimila mucho al dólar, porque la moneda dólar fue la dominante por muchísimo tiempo y todavía sigue siendo la dominante, pero solamente que antes era la dominante. Entonces, vamos en este caso vamos a simplificar y hablar siempre del dólar, a pesar que les dejo atentos que en realidad tipo de cambio es mucho más allá de dólar, hasta en función de dónde importamos y dónde exportamos. Pero acá vamos a simplificar, es decir, tipo de cambio igual dólar. Y acá vamos a colocar pesos por dólar, o sea, 500, 400, entonces, los valores que puede asumir un dólar. Hace 10 años atrás, casi llega a 800 pesos, 780 pesos. Ahora
está en 500 y un poquito. Pero es una escala razonable, yo creo que nos deja entre unos 300 y unos 1000, como lo que actualmente uno podría como pensar por dónde salir el dólar. Pero acá entonces, dólares, por ejemplo, qué sé yo, demanda, podría ser demanda anual, o podemos hablar de números por año. Y si hablamos de números por año, acá vamos a tener una cosa que va a ir entre 60 billones y unos 200 billones, según qué tipo de número estemos hablando. Pero en Chile siempre exportamos e importamos más de 60 billones. Pero también hay muchas transacciones que no son exportación ni importación, que son dólares a futuro, hay todo un lote de cosas. Entonces acá tenemos cantidad de dólares, ¿cuánto? Unos, no sé, 100 billones, no sé, habría que comenzar como de 10 billones en 10 billones, 20, 30, y así voy a llegar muy allá, se me va a quedar muy chico la pizarra. Así que me voy a haber empezado más bien acá de 20, de 40, de 60, 80, 100 billones, o sea, miles de millones. Y eso porque las exportaciones de Chile son como unos 80 billones. Varían un poquito con el tipo de cambio en el tiempo. Entonces este gráfico tiene que andar por esos órdenes. Entonces acá tenemos valor en tipo de cambio, acá tenemos cantidad. Y vamos a hacer una cosa muy normal. Vamos a colocar acá una demanda por dólares. Por ejemplo, los importadores demandan dólares. Las empresas extranjeras que quieren remesar utilidades. Empresas chilenas que quieren invertir en el extranjero. Los inmigrantes que quieren hacer envíos a sus países. En Santiago nos estamos aproximando al 5% de la obra de mano extranjera. Nos estamos aproximando, ya hemos sobrepasado el 3%. Todos los movimientos de capitales financieros al extranjero. Los movimientos de capitales financieros al extranjero pueden ser empresas que vinieron a Chile y ahora se quieren ir, o sea, inversionistas que vinieron a Chile y se quieren ir, o pueden ser inversionistas chilenos que quieren invertir afuera en inversiones financieras, nuestras AFPs, por ejemplo. Las AFPs invierten mucho
afuera, pero también traen plata. En este caso acá estamos hablando de lo que sale plata. Acá tenemos los movimientos fundamentales, hay otros. Este en Chile no lo consideramos muy importante, son algunos cientos de millones. Deben estar, estaban en 200 millones de dólares hace poco, llegarán a 300, no pasa de 300 millones de dólares. Y para la cantidad de 80 billones que tiene Chile, 200 o 300 es muy poquito. Pero toda esta gente produce demandas por dólares. Y hay una oferta de dólares. Y esta oferta de dólares tiene también un grupo importante de personas que son los que entregan estos dólares, empezando por los exportadores. Los exportadores ofrecen dólares en el mercado. Chile es de los países del mundo, con mayor cantidad de inversión en el extranjero. Precisamente, nosotros somos de los países, acá puse empresas extranjeras que no envían utilidades, nosotros somos los países del mundo con más inversionistas extranjeros. Son pocos los países que año a año invierten tanto las empresas extranjeras como en Chile. Son muy poquitos. Estamos siempre ahí, o sea, si estamos en los últimos 10 años, debemos ser el número 1, el número 2, el número 3. Y cada año estamos ahí entre los primeros 5 siempre. Porque en Chile se invierte, hay mucha inversión extranjera. Pero las empresas chilenas hacen mucha inversión extranjera. Somos de los países que más invierten sus empresas en el extranjero. Entonces, las empresas chilenas Entonces, acá, número 1, somos exportadores. Número 2, inversionistas extranjeros en Chile. Pero acá voy a agregar empresas chilenas invierten en el extranjero. ¿En qué dice? Sí, hay uno. El 3. Ah, ni papacito para eso. Bueno, pero igual como tenemos esto, bueno, el punto que les quería hacer es, nosotros invertimos mucho en extranjeros, muchísimo, pero a su vez los extranjeros invierten mucho en Chile. Es un país muy dinámico en ese sentido. Igual como entonces tenemos que los extranjeros envían utilidades para afuera, las empresas chilenas traen sus utilidades. Voy a seguir hacia arriba. Chile hay muchos chilenos en el extranjero, pero saben que no tengo ninguna idea de cuánto remesan a Chile. Porque la migración chilena no fue motivada esencialmente por razones económicas, ya fue más bien política o en ese estilo. Entonces, nunca he escuchado el número, no parece, nunca ha sido un número importante y no sé cuánto es, cuánto
entregan los chilenos al exterior, cuánto envían a Chile. Pero sin duda que también existe envíos de chilenos y las inversiones financieras en Chile. Voy a cambiar esta palabra. Los movimientos de capitales y le explico al tiro la diferencia porque me preocupo de eso. Los movimientos de capitales financieros a Chile. Lo que ocurre es que si yo compro diferentes acciones en Chile, eso es un movimiento de capital. Pero si yo compro un paquete que domine, en que yo quedo dominando la empresa, yo quedo a cargo de la empresa, es una inversión extranjera. Se van diferenciando. ¿Ya? Y lo mismo cuando Chile hace inversiones afuera. Si compramos una empresa, si viene una empresa extranjera y se compra líder, es una inversión extranjera. Si viene una empresa extranjera y hace un nuevo yacimiento minero, es una inversión extranjera. Pero si viene un fondo mutuo extranjero y compra bonos de por acá, acciones de por allá y hace todos unos paquetes, eso no es inversión extranjera, es un movimiento de capitales financieros. Es una diferencia. Bueno, el punto es que tenemos un grupo de factores relevantes que nos hacen una oferta de dólares y un grupo de factores relevantes que nos hacen una demanda de dólares. Normalmente no nos gusta dibujar el tipo de cambio con una oferta y una demanda, porque esta oferta y esta demanda nos dan un tipo de cambio de equilibrio, que si acá en el dibujo salió 400. Normalmente no nos gusta dibujar esto cuando hablamos de tipo de cambio porque ambas curvas se mueven mucho, saltan para arriba y para abajo incluso en el mismo día. Entonces no es como oferta y demanda de automóviles, que tiene que llegar un barco, que tienen que cambiar las condiciones mundiales, o oferta y demanda de electrónica, ya que son cosas como más estables, pueden subir un poco, bajar un poco. ¿Ya? Claro, la oferta y demanda de alimentos puede variar más, pero varía una vez. Ya en la mañana llegaron pocos tomates, subió. En cambio, el tipo de cambio varía con el estado anímico, con anuncios. Entonces, estas curvas se mueven muchísimo. Entonces, por eso que normalmente no nos gusta mucho analizarla con una oferta y una demanda de este estilo. Pero de todas formas, en promedio hay una demanda siempre, y en promedio a través del año va a haber una oferta y nos va a salir un tipo de cambio promedio. O sea, el tipo de cambio que sale es el resultado de un lote de fuerzas de oferta y un lote de fuerzas de demanda, y a ambos lados vamos a tener que agregar especuladores. Hay especuladores que a veces van a poner dólares en el mercado y hay especuladores que van a sacar dólares del mercado. Hay por ambos lados. El típico especulador en Chile no es así como alguien sentado en colchones y colchones de dólares, porque esa gente no tiene suficientes dólares para realmente afectarnos. Un típico especulador en Chile es una compañía minera que tiene que escoger entre cambiar sus dólares o pedir un préstamo mientras espera que suba el dólar. Entonces, esa compañía minera tiene poder por miles de millones de dólares. Entonces va al banco y le dice, ¿sabes qué más? Te dejo en garantía mi depósito de $1.000 millones,
de mis ventas del último mes y dame $1.000.000 en pesos. ¿Por qué? Porque yo creo que va a subir el tipo de cambio. Entonces no quiero vender ahora, porque ellos tienen que vender sus dólares para pagar sus sueldos y cosas así. Entonces nuestro típico especulador en Chile son los gerentes, las gerencias de finanzas o las gerencias generales de los grandes exportadores, ¿ya? Y también a veces de los importadores, ¿ya? Que el importador podría anticipar compras de dólares o no. Saben que voy a pedir un préstamo ahora y voy a dejar listo mi futuro del dólar y cosas así. Entonces nuestros especuladores, más que personajes que se dediquen a ganarse algunos millones de dólares vendiendo y comprando, son nuestros grandes exportadores y también nuestros importadores, aunque más nuestros exportadores, que tienen que decidir si cambian ahora o no cambian. Por ejemplo, una empresa minera que si podía más o menos analizar una sensibilidad de mercado, entonces podía observar hace 3 meses atrás que China, como que había malas noticias sobre China, que se venían como malas noticias sobre el cobre, que ya ellos como que la sienten antes porque empiezan a ver un poquito cómo está la demanda en las vueltas de cobre, en los lugares donde se están ofreciendo los papeles de cobre. Entonces lo que ellos pueden haber captado perfectamente que se venía una baja en el precio del cobre. Y es automático en Chile que si viene una baja en el precio del cobre, esta oferta se contrae. Entonces, empresas mineras, hace 3 meses, nomás bien por haber dicho, me da la impresión que puede venir una baja en el precio del cobre que va a implicar un aumento en el tipo de cambio. Así que por ello podrían haber guardado sus dólares 2-3 meses en sus cuentas, donde sea que las tienen, a la espera que subiera. Cosa que subió de 470, que llegó a estar a 470 y algo, a los 515, 520 que está ahora. Entonces, esos son nuestros especuladores. Otro punto, los especuladores para nosotros son gente buena, ¿eh? No son malos y feos. ¿Por qué no se ocupa el foro? También podrías. Habitualmente vas a tener que ver el costo de un forward contra el costo de pedir un crédito. Claro. Y ver cuándo me conviene vender o Comprar. Ahora, deberían ser muy similares los costos, pero recuerda que si estás pidiendo un préstamo, poniendo los dólares en garantía, y eres empresa grande, la tasa que te van a cobrar va a ser prácticamente cero. Pero también podrías pedir un forward. O sea, uno podría comprar futuros. ¿Ya? Uno va a tener que ir escogiendo entre uno y otro. El futuro del dólar va a tener el mismo efecto sobre el peso actual que el que yo restrinja mi venta, mi compra, el mismo efecto. Bueno, entonces lo que queremos sacar de esta parte es que hay una oferta, una demanda y nos sale un precio de equilibrio. Ahora, que en sí esta cosa es súper volátil el tipo de cambio, pero no impide que si el precio del cobre bajara a la mitad, si el precio del cobre nos va a bajar a la mitad, entonces esto se nos va a ir para acá. No importa qué. Con más o menos ruido, si irá de una vez a 600, se irá en 3 pedazos 600, se irá primero a 530, bajará a 480, después irá a 550, ¿no? Va a ir oscilando, pero si el precio del cobre que estaba en $4 en 2012 y está en $3 en 2013, se va a $2.50 en 2014, va a subir el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque finalmente se está restringiendo la oferta. Y la gente sabe que no es una restricción por una semana ni por un mes, porque los ciclos de cobre pueden durar 15 años. Ya, entonces esto es nuestro tipo de cambio, y así más o menos lo visualizamos, una oferta y una demanda por un lote de módulos. Y ahora vámonos al otro precio, que es la tasa de interés. Que ese es como el objetivo de este caso, del que vamos a profundizar más.
Tasa de interés hay en dos extremos. La de corto plazo y la de largo plazo. La de corto plazo la visualizamos como, acá vamos a colocar tasa de interés en este, acá vamos a colocar cantidad de dinero, cantidad de millones y millones de pesos, dinero. Y vamos a colocar una oferta de dinero. Hay una cierta cantidad de billetes y monedas circulando. ¿Ya? Y esa cantidad es una cantidad que el Banco Central sabe cuánto es y que decimos ya que es tanto. Digamos 5 billones de dólares, pero en pesos chilenos. Hay una cierta cantidad acá que está circulando. Ahora, todavía no hemos definido bien lo que es dinero, pero por el momento simplifiquemos y supongamos billetes, monedas, depósitos en cuenta corriente, depósitos a la vista. Dinero es más que eso, pero simplifiquémonos y pensemos en eso como dinero. Billetes y monedas, depósitos en cuenta corriente, depósitos a la vista. Entonces, simplificación. Y de esto es una cosa que tenemos una idea muy clara de cuánto hay. Y es algo que el Banco Central puede manejar con mucha facilidad. Porque en base a los billetes, las monedas son muy poca cosa, así que siempre voy a hablar de billetes. En base a los billetes se derivan los depósitos y se derivan las cuentas corrientes. Entonces el Banco Central puede con mucha facilidad determinar cuánto dinero hay y por eso que dibujamos como la oferta ahí donde el Banco Central la puso. Y dibujamos una demanda por dinero. La mayor parte del dinero está en las empresas. Entonces, esencialmente, tenemos que el pensamiento si la tasa de interés es alta, si la tasa de interés es alta, entonces el gerente de finanzas va a procurar tener el mínimo de dinero en caja o banco. Si la tasa de interés es alta, el gerente de finanzas va a hacer inversiones con la plata, no la va a mantener en caja. Y cuando yo hago inversiones, hacer inversiones con el dinero a 3 días, a 7 días, a lo que sea, es lo mismo que no demandar. Si yo
guardo el dinero en mi caja, en mi banco, estoy demandando dinero. Si yo apenas lo veo llegar, lo reinvierto, me deshago de él, no demando dinero. ¿Ya? El concepto de demandar dinero es mantenerlo uno como acopiado. ¿Acopiado? Los camiones, cuando se le meten cosas, se acopian. Bueno, entonces el concepto de demandar dinero es guardarlo. Y el concepto de no demandar dinero es lo opuesto. Me deshago de él. Y obviamente no lo voy a regalar, lo voy a invertir. Es decir, inversiones financieras. O alternativamente voy al tiro a gastar. Voy a hacer una ampliación y salgo a comprar las cosas al tiro. Pero esencialmente, por el lado de los gerentes de finanzas, pensamos que lo invierten, hacen inversión de corto o mediano plazo apenas tienen dinero. Y por eso entonces decimos que en un punto como este, en que la tasa de interés es alta, la demanda por dinero es baja. Poca demanda de dinero. Entonces, a una tasa alta, la demanda es baja. A nosotros como personas nos afecta menos, porque que la tasa de interés sea un poquito más alta, un poquito más baja, va a afectar poco nuestro comportamiento respecto a cuánto dinero mantenemos en caja. Porque ganar 200 pesos al mes por ir a invertir 100 lucas durante una semana... Claro. Habría que ser un economista jubilado y ocioso para hacerlo. ¿Ya? Pero si no, nadie más. Entonces, pero las empresas las que tienen casi todo el dinero, y ellos sí, porque son millones y millones que les significan al menos el sueldo del gerente por un par de días y que lo reinvierten. Cuando la tasa de interés, en cambio, es bajita, el interés por deshacerse rápido del dinero, por hacer inversiones, es mucho más bajo. Y por lo tanto las empresas ahí acopian, pero estoy bien la palabra, mucho dinero. Entonces, cuando la tasa de interés es baja, las empresas conservan mucho dinero. No hay por qué hacer la inversión rápido, no vamos a hacer inversión por un día, etc. Y eso entonces nos da un poco la forma de nuestra demanda de dinero. Profe, pero ahí al ver una tasa de interés baja, habría una menor oferta de dinero, lo que habría una sobredemanda, porque tocaría ahí con la demanda. Sí, no, claro. O sea, tu oferta está acá y tu demanda está acá. Esto no hace... De acuerdo. La tasa de interés de equilibrio va a estar acá. Equilibrio. Efectivamente. O sea, acá habría mucha demanda y acá habría, y si estuvieras por acá, habría mucha oferta. Y por acá está el punto de equilibrio. Gracias. Entonces ya tenemos listo cómo se determina la tasa de interés de corto plazo. Ponemos acá tasa de interés, ponemos una demanda por dinero, ponemos una oferta de dinero, acá tenemos dinero, y
la intersección entre esta oferta y esta demanda nos da la tasa de interés de equilibrio. Que sé yo, en Chile en este momento está en el entorno del 5% por año. No es nuestro, pero recuerden que esto es todo para empresas, ¿no? O sea, mi CAE del Banco Santander dice 98%. Pero si esto era una medida más ilustre como Luxich, esa sería mi tasa de interés. El 5%, que un poquito más. Eso es lo que el Banco Central en este momento le presta a los bancos, y los bancos le represtan a las grandes empresas con un muy pequeño spread. Y si la tasa de interés tiene una gracia que se ajusta muy rápido, ajuste rápido. Así que si por ejemplo estuviera en el 7%, la tasa anual, pasaría que la demanda es chica. Y la oferta es mucho más grande. ¿Ya? Sobre oferta. Sobre oferta de pesos. Y como la demanda es pequeña, porque estamos al 7%, y hay muchos bancos ofreciéndole a estas grandes empresas, las empresas salían de rogar. Entonces dirían, mira, ¿sabes qué? Tomo tu crédito, pero te voy a tomar al 6. Y ahí todavía sobraría dinero y empezarían los bancos y las empresas, les sobraría dinero, empezarían a pelear los bancos por a quién le presta a estas grandes empresas hasta que bajaría a este 5 de acá. Y siempre suponemos que esto es un mercado que a estos niveles se ajusta súper rápido. A nadie le gusta cerrar el día sin haber colocado todo lo posible dentro de las empresas que ya tienen aprobadas sus líneas y cosas así. Este mercado se puede ajustar en horas. Lo mismo si es que por alguna razón marcaron una tasa muy baja, 3%, de repente se abrió la sesión y marcó el 3%, entonces al 3% la demanda es alta. Y falta todo esto de oferta. Entonces, a este 3% en que se abrió el mercado, hay mucha demanda, la oferta es esta que el Banco Central fijó, y bueno, muchos demandantes, falta oferta, va a subir el precio. Mucha demanda, acá está la oferta, va a subir el precio. Este es el instrumento más poderoso que tiene la autoridad económica en sus manos. Por ejemplo, el Banco Central, Piñera, ha hecho una labor que otros presidentes no hicieron en cuanto a presionar al Banco Central, labor positiva, porque en todas estas decisiones de qué tasa de interés fijar y cosas así, hay elementos técnicos, pero hay elementos políticos también. O sea, un elemento político decidir cuánto va a crecer el país en un año como este. Hay no una decisión puramente técnica. Entonces Piñera
le tira presión al Banco Central. Entonces Piñera con su ministro de Economía, con Larraín, ya hace varios meses que empezaron a decir que había que bajar la tasa de interés. El Banco Central ya hace varias semanas que está diciendo que va a bajar la tasa de interés. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente van a aumentar la oferta de dinero. Y van a imprimir billetes. Entonces la tasa de interés va a bajar, por ejemplo, del 5%. Yo supongo que no más allá, sería muy, o sea, nunca va a bajar más allá del 4,5 en una primera instancia. Nunca. Ya, razón por la cual las bajas son chiquititas. Incluso esto es una baja muy grande. Hemos aprendido, en el mundo hemos aprendido a hacer cambios pequeños. Hemos aprendido a hacer cambios pequeños y observar. Hace 20 años, hace 30 años, se hacían cambios grandes. Pero la Reserva Federal Norteamericana empezó a dar a entender que este mercado era demasiado complicado como para hacer grandes cambios. Y ya hace al menos 20 años que la costumbre en el mundo es hacer pequeños cambios y observar ya qué dice el mercado, qué criterio hay, cosas de ese estilo. ¿Ya? Hoy en día ya son cambios pequeños. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se deben hacer cambios pequeños? Porque supongamos que tú crees que tienes que llegar que tu meta es llegar al 3%. Eso crees tú. Pero, ¿qué pasaría si cuando tú bajas del 5 al 3 directamente, se genera como una estampida de capitales que se van todos de Chile porque no les conviene estar en Chile? Entonces sería muy violenta la estampida. Entonces mejor ir bajando de a poquitito para ir observando un poquito qué va a pasar. ¿Ya? No se hacen cambios grandes. ¿Y por qué? Porque este es el precio más importante de la economía. Ninguna empresa vive sin crédito. Ninguna empresa vive sin crédito, ninguna empresa grande. Ni siquiera nosotros como personas podemos sobrevivir sin crédito. Pero todos vivimos con crédito. Pero al menos podemos sobrevivir sin crédito. En cambio las empresas no pueden sobrevivir sin crédito. Entonces cada vez que yo altero estas tasas, altero profundamente lo que está pasando en la economía. Y hemos aprendido entonces a hacer alteraciones muy pequeñas. Y observar. Y la próxima semana otra. Y una semana más tarde otra. Y vamos escuchando un poco cómo reaccionan en la prensa, qué criterio hay, qué dicen los representantes gremiales, ese tipo de cosas. Ya. Este es el instrumento que más lejos utilizamos en economía. Cada 2 semanas se reúnen los del Banco Central, que son 5 personas, 5 consejeros, y deciden si es que bajan o suben la tasa de interés. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? ¿Qué efecto tiene esto? Esencialmente nos vamos ahí a todo lo que son las demandas. Demandas en la economía. Que lo llamamos así. Todas las demandas en la economía. Y la filosofía es que la demanda mueve la oferta, lo que se produce. Si hay demanda, se produce. Si no hay demanda, no se produce. Entonces es la filosofía. La demanda mueve la oferta.
La demanda la dividimos en un grupo de compartimentos. La demanda la dividimos en un grupo de compartimentos. Esto de acá es el sector externo. Y esta de acá son entonces las demandas de los extranjeros a las empresas nacionales. Son nuestras exportaciones. Entonces, X, nuestras exportaciones. Las demandas de los extranjeros a la empresa nacional. Menos M. M son las importaciones. Fíjense que son las únicas que se restan. Porque las importaciones son demandas sobre empresas extranjeras. Cada vez que alguien importa, en vez de ser demanda para nosotros, es demanda para otros. Entonces, después de pescar toda la demanda de consumo, toda la demanda de inversión, toda la demanda que hace el gobierno y toda la demanda que hacen las empresas extranjeras, los países, o sea, los extranjeros con nosotros, restamos todo lo que se gasta en productos importados, porque eso no es demanda para ninguna empresa chilena. Entonces, todas las demandas de productos importados se restan, porque no son demandas que vayan a mover producción en Chile. Entonces, las importaciones se restan, porque son demandas sobre empresas extranjeras, no son demandas sobre empresas nacionales. La C es la demanda de los consumidores. Por ejemplo, esto lamentablemente es una demanda de consumo. Lo menos que uno debería hacer para ser mínimamente justo con la inversión en educación es permitir que la depreciación, que parte de ella se pueda depreciar como baja tributaria. Pero bueno, demanda de los consumidores. Esto sería una demanda de los consumidores. Esto es la demanda de inversión. Por ejemplo, no sé cuándo hicieron este edificio, pero no lo recordaba. ¿Cuántos años tendrá? ¿Este no es nuevo? Esto fue una demanda de inversión. ¿Ya? Son las demandas que hacen las empresas que lo van a usar por hartos años. Y esto de acá son las demandas que hace el gobierno. Entonces el gobierno, a través de las municipalidades, demanda profesores, a través del Servicio Nacional de Salud demanda medicina, a través de las Fuerzas Armadas demanda defensa, que son todos pagos que hace el gobierno. Le va pagando a personas o a instituciones o a empresas por diferentes servicios. Entonces el gobierno es un gran demandante, los consumidores son un gran demandante y los inversionistas son un gran demandante. En Chile los exportadores son un gran demandante, o sea, los extranjeros son un gran demandante, nosotros exportamos mucho. Pero tanto consumidores, ¿no ven mi rayito de abajo? Pues llego hasta abajo. Sí, parece que llego hasta abajo. Es que acá el animador y el cameraman no son muy expertos, así que... Ah, sí, vamos a llegar hasta abajo.
Que el consumo y el gasto eran los... Bueno, los consumidores son muy importantes, estos son muy importantes para el gobierno, y a todos estos hay que restar, lo que les decía, restar las importaciones. ¿Qué son lo que va al final? Porque las importaciones, cuando los consumidores compran ropa importada, la parte que es importada no es parte que afecta a nuestras empresas. Ahora, a la ropa, después la agarra Ripley y la multiplica por 3 y cobra por el boliche, por ponerla bonita, por el vendedor, por todas esas cosas. Siempre en estos productos hay un componente nacional. Pero todo lo que es el componente importado se lo restamos. Ya. Bueno, entonces estamos en tasa de interés y yo dije, ¿por qué es importante? Y dije, porque es importante en la demanda. Es importante en la demanda porque mueve lo que se produce en la economía. Y me fui entonces a las demandas. La tasa de interés tiene su mayor efecto acá. Ahí donde la tasa de interés tiene su mayor efecto. Profe, dijo que Chile era un gran demandante. No, en Chile, o sea que para nosotros las exportaciones son muy grandes. O sea, lo que los demandantes extranjeros son importantes para nosotros en relación a otros países similares. Profe, usted dijo que la demanda es la que movía la oferta, básicamente. Pero el ejemplo igual hizo exactamente todo lo contrario, movió la oferta para afectar la demanda. No. Es la que hacía Espera. Piñera. Claro, la demanda de bienes y servicios mueve la oferta de bienes y servicios. Pero no estoy hablando de la demanda de dinero. Acá estoy hablando de la demanda de bienes y servicios. Todavía tengo. Entonces quiero unir la tasa de interés con por qué es importante. Entonces, la demanda de dinero y la oferta de dinero te dan la tasa de interés. Eso sí, entonces tú lo que me dices correctamente es que la oferta es lo que se mueve, correcto. Pero entonces la pregunta es, yo dije esto es tan importante, entonces estoy tratando de explicar, quiero llegar a por qué es tan importante. Entonces para eso me metí en demanda de bienes y dije la demanda domina la oferta. Y ahora te voy a explicar cómo la tasa de interés afecta a la demanda. ¿Ya? Así correcto. La tasa de interés la movemos a través de la oferta. Pero ahora quiero mostrarte por qué esa tasa de interés es importante en la economía. Porque si la tasa de interés subiera y bajara y a nadie le importara, sería un jueguito, ¿no? Dentro de estos componentes entonces que recién explicamos, la tasa de interés entra especialmente acá. ¿Por qué? Porque, supongamos, cualquier proyecto de inversión, cualquier proyecto. Una carretera de estas concesionadas. Y supongamos que esta carretera cueste 1.000 millones. Si el dinero lo consigo al 5%, entonces con que me genere 50 millones al año, 50 o más, me conviene hacer la carretera. Porque pido un préstamo de 1.000 millones, me lo prestan al 5%, si la carretera me genera una utilidad de 50 millones o más, ya estoy pagando el préstamo. Pero si la tasa de interés es el 8%, entonces necesito ahora 80 millones que me sobren para que me convenga hacerlo. Entonces, la inversión es muy reactiva a la tasa de interés. Voy a analizar si hago o no hago esta carretera. 1.000 millones, pucha, al 5% necesito 50 millones de dólares
para pagar los intereses. O sea, pido el préstamo de 1.000 millones, la construyo entera, y si es que saco 51 millones de dólares todos los años, ya me conviene tirarme. Pero si la tasa es el 8, voy a necesitar 81 millones todos los años. Entonces es súper diferente. El proyecto es muy sensible, los proyectos son tremendamente sensibles a la tasa de interés. Si uno estuviera pensando en una constructora, la constructora tiene que vender departamentos, y si los compradores van a pedir al 5, el dividendo les va a salir como 30% más barato que si pidan al 8. No es completamente lineal la cosa, no va a ser el 5 contra 10 la mitad, pero hay una correlación muy fuerte entre el tamaño del dividendo y la tasa de interés. Entonces, una constructora no va a hacer edificios si es que la tasa está al 8, o no va a hacer la misma cantidad de edificios cuando la tasa está al 8 cuando la tasa está al 5. Porque sabe que las personas, ¿ya? Una constructora entonces, hace edificio y el dividendo al 8% es 30% mayor que el dividendo si la tasa es el 5%. Entonces la constructora va a hacer el edificio, el dividendo al 8% es 30% mayor que el dividendo si la tasa es el 5%. Entonces, la cantidad de gente que puede comprar cae mucho. Entonces eso nos da una idea del impacto que puede tener la tasa de interés. Hay la cantidad de gente que puede pagar un dividendo de 250 pesos al mes es muy diferente a la cantidad de gente que puede pagar un dividendo de 360 pesos al mes. Son súper diferentes los dos números. Y el mismo edificio, pero dependiendo si la tasa está al 5 o la tasa está al 8. Entonces, la tasa de interés tiene un efecto pero formidable sobre la inversión. Y si la elevo suficiente, esto se me puede ir casi a cero. Uno en general no hace estas elevaciones sino que una crisis, la va elevando como a poquitito, ya poquito a poquito, no hace cambios como bruscos, como eso del 5 al 8, o del 5 al 10, porque tienen efectos realmente muy fuertes. ¿Te quita más? ¿Por qué razón el Banco Central podría ir subiendo la tasa de interés? Por ejemplo, ¿Tienes una idea? si es que la razón más típica que el Banco Central lo ha hecho es cuando opina que la demanda está demasiado más grande que las posibilidades de pleno empleo. Entonces está observando presión inflacionaria. Eso es que la demanda de dinero. No. Porque la demanda de bienes y Cada vez servicios. que pongo ingreso, es Ah, ya, bienes y demanda de servicios. servicios. ¿Ya? Entonces ahí observa una presión inflacionaria y reacción. Ese es el típico síntoma. Y lo hacen a cada rato. Ahora están pensando hacerlo al revés. En la actualidad, como que ellos sienten que la demanda es menor que este ingreso así potencial o de pleno empleo. Y por eso quería bajar la dosis. Ahora es como al revés. Como que este ingreso de producción para Piñera puede crecer cercano al 6 y está creciendo cercano al 4. Entonces van a hacer algún ajuste. Profe, ¿por qué cuando bajan la tasa el banco, no así bajan la tasa de los créditos hipotecarios? Porque, ¿te acuerdas que al comienzo puse corto plazo y acá dibujé largo plazo? Porque nos vamos a meter en largo plazo, porque ahí nos metemos en el largo plazo, que se determina de otra forma, ya que es como la segunda pata.
De hecho, ya que cuando hablamos de corto plazo, ¿cuánto tiempo estamos hablando?